Hola, hola familia, bienvenidos a mi canal. Por si no me conoces, mi nombre es Pedro. Soy profesor de matemáticas y juntos estaremos en Matemáticas con Pedro. Déjeme decirle que si por casualidad entró a este canal y lo que busca es aprender matemáticas, este es su canal. Si lo que busca es alguna que otra curiosidad matemática, este es su canal. Si lo que busca es aprobar la prueba de ingreso a la universidad, este es su canal. Pero si ve comentarios como este, aléjenlo, porque aquí se aprende matemática. Suscríbete, corre, suscríbete, porque aquí se aprende matemática. Hoy, en este primer video, estaremos hablando de dos importantes fórmulas trigonométricas. Esas que ven ahí en pantalla. Pero ¿por qué comenzar por aquí? El problema está en que algunos alumnos me han estado escribiendo y me han preguntado, profe, ¿por qué estas fórmulas tan largas? ¿Por qué estas fórmulas son así? ¿Por qué no aplicar la propiedad distributiva acá? Porque si yo conozco que el límite de A más B es igual al límite de A más el límite de B, ¿por qué no decir que el seno de alfa más beta es igual al seno de alfa más el seno de beta? Cuando le pregunto a mi maestro, solamente me dice que es una propiedad y me la tengo que aprender así. Pues déjenme decirles que no, que hoy en Matemática con Pedro estaremos hablando de dónde realmente salen estas fórmulas. Usted que me está viendo, si por casualidad al resolver esta expresión usted hace esto que está aquí, déjeme decirle que está cometiendo un grave error. ¿Sabía usted que este es uno de los errores más frecuentes cometidos por nuestros estudiantes en la trigonometría y que nosotros los profesores de matemáticas debemos decirle de dónde salen? Por eso hoy en Matemática con Pedro vamos a estar viendo de dónde realmente salen estas fórmulas. Pero antes, suscríbete, activa la campanita para que todos mis videos te lleguen a casa. Bueno, primero comenzaremos por la fórmula seno-suma, esa que aparece en pantalla. Y para ello, lo primero que vamos a hacer es construir un triángulo rectángulo donde denotemos un ángulo alfa más beta. Y a partir de ahí vamos a ir construyendo otros triángulos rectángulos donde aparezcan esos ángulos alfa y beta. De esa manera que van viendo ahí en pantalla. Bueno, ya ven, aquí ya tenemos el ángulo alfa. Y el ángulo beta, vean bien en qué posición lo voy a ubicar. ¿Por qué? Porque al trazar la perpendicular CB, voy a obtener el triángulo rectángulo ABC, donde el ángulo CAB es igual a la suma de alfa más beta. Y entonces podría aplicar razones trigonométricas en ese triángulo rectángulo. Ahora, como anteriormente le había dicho, también voy a trazar otros triángulos rectángulos para poder trabajar con beta solo y otro después para también trabajar con alfa solamente. Ahora por E voy a trazar el segmento DF, de tal manera que ese segmento DF sea paralelo al segmento CB. ¿De acuerdo? Entonces ya me indicaría que ese ángulo sería igual a 90 grados. Pero también DF que sea igual en longitud al segmento CB. ¿Por qué? Para al trazar CD, ese ángulo sea de 90 grados, que van a ver en pantalla, y el cuadrilátero CBFD sea un rectángulo. Ahora, fíjense que ahora este ángulo que estoy ubicando aquí en pantalla es alfa. ¿Por qué alfa? ¿Por qué necesariamente sea alfa? Bueno, no, Pedro, no es porque sea necesario, es porque realmente ese ángulo es alfa. Ahora, si se fijan bien, el triángulo EAF es semejante al triángulo CED. Hay muchas maneras de probar que esos triángulos serían semejantes y que efectivamente esos dos ángulos que acabo de notar son iguales. ¿De acuerdo? Ahora, rápidamente vamos a dar un pequeño repasito y vamos a probarle de una manera que esos triángulos son semejantes. Por ejemplo, este ángulo que ya habíamos visto arriba, que era de 90 grados, y el ángulo F que está aquí, es de 90 grados. Por tanto, ya los dos triángulos, el triángulo CED y el triángulo EAF, tendrían una pareja de ángulos respectivamente iguales. Ahora, noten que
el segmento CE del ángulo CED es perpendicular al segmento AE del ángulo EAF. Y el segmento AF del ángulo EAF es perpendicular a la prolongación del segmento DE del ángulo CED. Por tanto, esos dos ángulos serían ángulos agudos con sus lados respectivamente perpendiculares. Esto indicaría que efectivamente esos dos ángulos, el ángulo CED y el ángulo EAF, serían iguales. Bien, les invito a que en casa pueden hacer la demostración para que vean que realmente esos dos ángulos son iguales. Ahora, quiero que se fijen en el triángulo que acabo de poner en amarillo. ¿Por qué? Porque al aplicar las razones trigonométricas nos vamos a dar cuenta que el seno de alfa más beta va a ser igual a la razón entre el cateto opuesto BC sobre la hipotenusa AC. Ahora, vean bien, ¿qué pasa? El segmento CB, como había dicho, que el cuadrilátero CBFD es un rectángulo, CB sería igual a DF. Pero DF podría descomponerse en la suma del segmento FE y ED. Por tanto, yo podría poner de esta manera esa expresión que aparece ahí. ¿De acuerdo? Ahora, nos trasladamos al triángulo AFE. ¿Para qué? Porque ahora entonces voy a ver qué pasa con alfa solamente. Ahora, noten bien que el seno de alfa en ese triángulo va a ser igual a la razón entre el cateto opuesto EF sobre la hipotenusa AC. Bien, y de aquí, al despejar EF, vamos a obtener que EF es igual al producto de AE por el seno de alfa. Ahora, ¿por qué estoy despejando? ¿Cuál es la idea de despejar? La idea de despejar es porque recuerden bien, aquí arriba yo descompuse el segmento BC en FE más ED. Y entonces la idea sería sustituir cada uno de los dos por alguna expresión. ¿De acuerdo? Ahora bien, fíjense en el triángulo CDE. En ese triángulo, el coseno de alfa es igual a la razón entre el cateto adyacente de E y la hipotenusa CE. ¿Pero por qué el coseno de alfa? Fíjense que yo estoy buscando una expresión que al sustituirla aquí en ED contenga el coseno y así me voy acercando a la expresión que ando buscando. O sea, al despejar ED me voy a dar cuenta que tengo que ED va a ser igual al producto de CE por el coseno de alfa, el cual podía sustituir en esa expresión que les mencioné anteriormente. Ahora, al sustituir esa expresión allí, voy a obtener en el miembro derecho una expresión que ya se va pareciendo a lo que ando buscando. Ahora, esa expresión la podemos descomponer en AE por el seno de alfa sobre AC más CE por el coseno de alfa sobre AC. O AE entre AC por el seno de alfa más CE entre AC por el coseno de alfa. De esta manera que ven en pantalla. Ahora, fíjense en el triángulo AEC. En ese triángulo, noten que este segmento AE sería el cateto adyacente a beta en el triángulo AEC. Y AC sería la hipotenusa. Por tanto, podemos sustituirlo por el coseno de beta. Ahora, ya van entendiendo hacia dónde voy. Ahora, CE sobre AC, esa razón que están viendo ahí en pantalla, correspondería al seno de beta, porque CE sería el cateto opuesto y AC sería la hipotenusa. Y de esta manera llegamos a la propiedad que andamos buscando. Ahora,
Veamos qué pasa en el caso del coseno. Vamos a partir de la misma figura que teníamos en la fórmula del seno. Fíjense en el triángulo que está en amarillo y el coseno de alfa más beta va a ser igual a la razón entre el cateto adyacente AB y la hipotenusa AC. Noten que AB va a ser igual a la diferencia entre el segmento AF y el segmento BF. Y de la misma forma que hicimos en la demostración anterior, vamos a sustituir AB por su diferencia. Ahora bien, necesitamos hallar una expresión para AF y una expresión para BF, como hicimos en la otra demostración. Vamos a ver en el caso de AF. Vean bien en el triángulo AFE que el coseno de alfa va a ser igual a F sobre AE, donde AF sería el cateto adyacente y AE sería la hipotenusa. Al despejar AF, vamos a obtener que AF va a ser igual al producto del segmento AE por el coseno de alfa. Ahora bien, veamos qué pasa con BF. Para el caso BF, noten que BF es igual a CD. Recuerden que habíamos dicho anteriormente que CBFD es un rectángulo y los lados opuestos son iguales. Ahora, vamos a trasladarnos al triángulo CDE. Allí, vean que el seno de alfa es igual a la razón entre el cateto opuesto CD y la hipotenusa EC. Que al despejar CD, vamos a obtener que CD va a ser igual al producto de EC por el seno de alfa. Y con estos dos resultados podemos hacer lo mismo que hicimos en la demostración anterior. Sustituirlo en la fórmula, en este caso, coseno de alfa más beta. Ahora, como también hicimos en la demostración anterior, vamos a descomponer esta expresión que aparece en el miembro derecho en una diferencia. O sea, en AE por el coseno de alfa entre AC menos S por el seno de alfa entre AC. O lo que es lo mismo, AE entre AC por el coseno de alfa menos S entre AC por el seno de alfa. De esta manera. Ahora, vamos a trasladarnos al triángulo AEC. En ese triángulo, noten que AE es el cateto adyacente al ángulo beta en el triángulo AEC. Y AC sería la hipotenusa de ese triángulo, por lo que podíamos sustituirlo por el coseno de beta. Y en el caso de S sería el seno de beta, porque revisen bien, S va a ser igual al cateto opuesto de beta y AC la hipotenusa. Y de esta manera concluimos que el coseno de alfa más beta va a ser igual al coseno de beta por el coseno de alfa menos el seno de beta por el seno de alfa. Bueno, amigos, y así quedan demostradas estas dos importantes propiedades trigonométricas para que usted pueda aplicarlas en su clase. Recuerden, suscríbese, dele a la campanita, porque aquí en Matemática con Pedro se aprende matemática.